Bien, muy bien. Bueno, Marcelo, hoy estamos grabando. Bueno, te damos la bienvenida. Yo hago este prolegómeno porque venimos de la charla anterior, pero como por ahí alguno lo va a ver en el video, suelto este video, te damos la bienvenida a este espacio del seminario. Siempre prefiero que se presenten los propios invitados para no hacerlo mal yo. Así que bueno, te cedo la palabra y como te decía, quedo atento ahí a poder ir avisándote. Yo me muteo, pero por ahí prendo el micrófono para avisarte si veo que hay algún mensajito o algo como que amerite que esté vinculado a lo que estás dando, te aviso. ¿De acuerdo? Dale, fenómeno. Perfecto. Bueno, Fenómeno. todo tuyo, adelante, bienvenido. Gracias, querido. Bueno, ante todo yo te agradezco a vos, digamos, este espacio que me abriste, porque como alumno y como compañero de todo el grupo, estoy interesado y bien motivado en los contenidos que brinda el curso, ¿no? Así que todos los que amamos la montaña estamos unidos por eso, por el encanto, la fascinación que ella nos genera, y la abordamos de diferentes maneras, y cada cual desde su disciplina, ¿no? Creo que Alejandro es meteorólogo, bueno, hay biólogos, biólogas, cada cual desde lo suyo, pero a todos, a todos nos debe deslumbrar, eh, además del tema de vencer, de lograr objetivos personales, lograr la cima tal o vencer algún ascenso anterior o desafíos, aparte del desafío, todo lo que queremos, lo que nos fascina es caminarla, ver sus colores, las formas, por qué tratar de entender los procesos, por qué esto, por qué el otro. Vos mismo lo explicás en el curso, y, y eso es lo que nos une. Uno como geólogo por ahí tiene, quizás yo haya sido geólogo por ese amor a la montaña, ¿no? Por haber viajado bastante con mis padres, pero lo que buscamos es entender cómo la naturaleza genera tanta belleza con tanta potencia, y en qué tiempos y cómo. Bueno, la cuestión que acá estamos en esta charla. Me presento, bueno, geólogo egresado de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, en el año 83. Mi experiencia fundamental está en la prospección o exploración de hidrocarburos, mediante métodos sísmicos. Es una disciplina que más geofísica que geológica esa, pero los geólogos trabajamos en exploración de petróleo, de hidrocarburos. Eh, También tengo experiencia, eso en continente, en tierra, y después tuve la suerte de poder trabajar como geólogo de pozo offshore, o sea, en la cuenca que hay en la zona de Tierra del Fuego, la cuenca austral, la cuenca, digamos, la zona con hidrocarburos, pero marina. Y ahí tuve mi gratificación porque el día que se encontró, que se extrajo un testigo y que lo analizamos, bueno, ahí empezaron a brotar las gotitas de aceite de la arenisca. Así que bueno, entonces en exploración fundamentalmente, y luego tuve la oportunidad de trabajar 7 años en algo que me apasiona, que es la geotermia, en la Secretaría de Minería. Actualmente doy clase, soy docente titular en la cátedra de biogeografía de la licenciatura en Ciencias Biológicas de la Universidad Favaloro, ¿sí? Y trabajo como consultor en prospección geoeléctrica o en métodos geofísicos aplicados a la búsqueda de agua subterránea. Esa es así un poquito el panorama mío. Eh, entonces, vamos a pasar, porque antes de definir teología y etcétera, etcétera, yo quiero, este es un poco el temario, ¿eh? Para ordenarnos, de qué vamos a hablar, un poquito de dónde venimos, de nuestro planeta, cómo está compuesto, un poco cómo funciona, y después vendrá naturalmente qué es la geología,
principios, otras cosas. Hablaremos de suelos, de suelos, que es algo que me interesa un poco instalar. Y lo que allí dice como viaje de campo va a ser algo, un viaje fotográfico por diferentes paisajes, tratando de marcar un poquito qué es lo que estamos viendo. Y para finalizar, por supuesto que van a estar, voy a estar abierto a las consultas, ¿no? A las preguntas, pero como pequeño aporte mío, algunos links de instituciones señeras en geología, digamos, que estudian constantemente, han contribuido y siguen contribuyendo al desarrollo de, no solo de las ciencias de la Tierra en el país, sino a tener un concepto más amplio de lo que son, ¿no? Y al desarrollo del país, desde el punto de vista de energético, de la preservación de los recursos, del buen manejo de los desechos, en fin. Ahí puse unos links y quedó abierto, lógico, si alguien está interesado, a brindar bibliografía. Hay tanta que, bueno, de acuerdo al interés, lo podría hacer. Bueno, yendo a los conceptos iniciales que quiero brindar, es un poquito el tomar a nuestro planeta holísticamente, es decir, desde un punto de vista general. El planeta nuestro lo podemos pensar como un sistema cerrado. Un sistema cerrado, es decir, sistema donde está compuesto por varias partes que están interrelacionadas y donde cuando el sistema es cerrado, ingresa y sale energía del sistema, pero no ingresa ni sale materia. Esto de que el planeta Tierra es un sistema cerrado también, o sea, podría ser discutido porque ingresan aerolitos, meteoritos, cuerpos celestes, pero con relación al volumen del planeta, yo los considero en este caso minoritarios para esta charla, ¿no? Hay otra gente que hace cálculos de cuánto ingresa y cuál es el aporte, pero no egresa, no hay egreso. Entonces, el planeta Tierra recibe energía fundamentalmente del Sol y también emite energía por ahí es reflejada, ¿sí? Tanto en la atmósfera como en la misma Tierra, en la parte sólida, en la geósfera, y ni pierde ni gana materia. Ahora bien, está integrado por varios subsistemas, 4 principales. Esos subsistemas que están acá es uno el subsistema sólido propiamente dicho, es físico, que lo llamamos geósfera. La hidrósfera, mares, océanos. La atmósfera, importantísima. Y la biosfera, entre la cual estamos incluidos. Ambas, todas las partes, están íntimamente ligadas, interactúan entre sí constantemente, y de manera cíclica, ¿sí? Ellos son subsistemas abiertos, es decir, que ingresa energía, pierden energía, ingresa materia y egresa, entra y sale. O sea, eso es un sistema abierto o subsistema en este caso, si consideramos el planeta como todo un sistema cerrado. Por ejemplo, el ciclo hidrológico, hablaba de ciclicidad yo. El ciclo hidrológico, todos lo sabemos, se evapora el agua de los océanos, también la evapotranspiración de la vegetación, se forman nubes, viajan, precipitan el agua. Entonces ya ahí tuvimos contacto de hidrósfera con atmósfera, precipita, ahí está llega a la geósfera, parte del agua se infiltra, parte del agua escurre, los organismos viven a expensas de eso. Entonces, y se desarrolla, nos desarrollamos. Bueno, todo ese equilibrio es muy delicado. O sea, en geología medioambiental o geología medioambiental,
hay dos principios fundamentales. Uno es ese, que cualquier alteración en uno de los subsistemas provoca cambios o puede provocarlos en los otros. Si más una erupción volcánica tan espléndida que es, bueno, espléndida desde el punto de vista de lo potente, bueno, hay erupciones que no son tan potentes, pero bueno, una erupción, supongamos, emite eyectos, ceniza volcánica, cubre la atmósfera, ahí puede haber enfriamiento, pueden haber lluvias provocadas por eso, provoca toda una alteración del medio ambiente. Las cenizas caen, obstruyen cursos de agua, pueden afectar el ganado, como ocurrió acá en el sur en el 91, ahora, no me acuerdo el año de la erupción del Hudson, allá en Santa Cruz, en Hudson chileno, ¿no? Entonces, hay toda una perturbación si alguno de estos subsistemas se ve modificado. Entonces, cualquier perturbación se puede propagar. Y el otro tema es que, como es un sistema cerrado en cuanto a la materia, los recursos naturales son finitos. No existen incontables yacimientos de hierro, fuentes eternas de molibdeno o de azufre. No, no. Es limitado, de oro, lo que fuere. Y lo que se extrae y se transforma, bueno, ya no se puede volver a extraer. Es un poco así de sencillo. Y también tenemos que manejar los desechos. Los desechos quedan todos en la Tierra. Entonces, esos son dos puntos de la geología medioambiental. Y este concepto que yo, digamos, de pronto lo tienen todos instalado, pero sobre el cual yo me baso. Ahora, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? De las estrellas. Yo a veces hago la pregunta esa a algunos alumnos, les digo, bueno, ¿de dónde venimos? ¿De dónde provenimos? ¿Quiénes somos? Y empiezan siempre pensando, bueno, en los monos, después por ahí los llevo a las bacterias, pero al fin y al cabo, todo se generó. Esta es una de las hipótesis, ¿no? La de la nebulosa primitiva. O sea, una nebulosa que comenzó a colapsar, hubo una explosión, esa explosión eyectó elementos químicos de la fusión, porque todo comienza, todo es fusión y elementos que se van generando y que van siendo cada vez más pesados. Todas las estrellas generan un determinado tipo de elementos de la naturaleza, ¿no? De la fusión del hidrógeno con el hidrógeno, de helio con helio puede transformarse en carbono, en nitrógeno, en otras sustancias. Las estrellas chicas generan elementos más livianos, las estrellas más grandes, elementos más pesados, pero además cuando muere una estrella grande, en su estallido, que tiene una muerte diferente a la de las estrellas chicas, en su estallido genera otros elementos todavía más pesados. Que eso ocurrió con una gran estrella que explotó, generó una supernova, expulsó una onda gravitacional y a su vez impactó en una nube de hielo, gases y fragmentos y partículas. Y esa es la que comenzó a girar, se condensó el material en el interior, la fuerza de gravedad fue atrayéndolo, las velocidades de la rotación fueron cada vez mayor, las partículas se unieron, hubo fusión de gas, y ahí nació el Sol. Y de las partículas que quedaron en todas en todos los anillos, todos los aros colindantes, esos se fueron, hubo compactando, hubo acreción, hubo crecimiento, y allí nacieron los planetas del sistema solar. Ya estamos en el sistema solar, ya nos vamos acercando a la Tierra. Y la Tierra
en sí, a ver, vamos ahí. ¿Qué pasó? ¿Se generó de una? No. Estaba en constante colisión. Todos los cuerpos celestes estaban en colisión e iban creciendo. A la Tierra la chocó otro planetoide más chico, del tamaño de Marte, y ambos como que se fundieron. Estoy hablando de una manera así un poco técnica de pronto, pero y hubo eyección de fragmentos que con los millones de años se unieron y formaron la Luna. Ahora, de esa contribución de ese planetoide, Theia, todo el material pesado, todos los elementos que estaba hablando yo recién, pesados, empezaron a, eh, a ir hacia el centro, por gravedad, hacia el centro de la Tierra, diferenciándose geoquímicamente. Hubo una diferenciación geoquímica por la cual, como está en esta imagen, el hierro, el níquel y otros elementos pesados tendían a ir hacia la profundidad, mientras que los materiales livianos quedaban más hacia la superficie. Sílice, oxígeno, calcio, magnesio. Esto duró millones de años. Recién cuando yo hablaba del Sol, etcétera, etcétera, el Sol, la edad está calculada en 5.000 millones de años y la edad de la Tierra en aproximadamente 4.650 millones de años. La Tierra, por supuesto, no fue como es hoy en día, era como una gran esfera de roca fundida, como si fuera lava, recibía choques de otros cuerpos, y la atmósfera primitiva era poco potente, poco espesa, pero tenía enormes cantidades de metano, ¿sí? De dióxido de carbono, no era una muy buena atmósfera. La Luna cuando se generó, se estaba constituyendo, estaba mucho más cerca de la Tierra, entonces cada marea era como un tsunami, porque era otra la cuestión de la interacción gravitatoria. Bueno, con los millones de años, esta segregación geoquímica fue avanzando, la Luna se apartó y estamos en este equilibrio. Aquí, en esta segunda imagen, no, en la imagen de la composición de la Tierra, de la estructura, mejor dicho, está vista desde el punto de vista químico, de la composición química. Sencillamente formada por un núcleo con dominancia de metales de hierro y níquel, un núcleo interno sólido, un núcleo externo de hierro líquido. ¿Por qué esto? Porque en el núcleo interno sólido, porque allí predomina la presión frente a la temperatura. Todo el viaje que hagamos desde el núcleo hasta la superficie, hasta la corteza, tiene las dos variables implicadas. Entonces, en el caso del hierro, del núcleo interno, perdón, su composición es la misma que el del externo, pero en el externo domina más la temperatura que la presión. Allí es importantísimo el núcleo, porque mantiene su temperatura original de la constitución de la Tierra y además abonada por la desintegración radioactiva, ¿no? de elementos radioactivos. De allí nace toda la energía que produce cambios en el planeta. Parte de la energía, después lo voy a volver a explicar, también proviene del Sol, pero la energía interna del planeta proviene del núcleo. Después esa energía calor, ¿no es verdad? Se propaga por el manto, por el manto, y llega a la corteza. ¿Se evidencia la energía en la corteza? Por supuesto, porque la corteza es frágil, dura, y cuando recibe en ciertas zonas
la energía del interior, en este caso del manto, transmitida a través del manto, se resquebraja y forma las conocidas, ¿no?, placas tectónicas, que ahora vamos a ir para ese lado. A ver, ¿qué es lo que nos protege? Esto me parece sustancial, la magnetosfera. O sea, si no existiera magnetosfera, no existiría vida, porque el viento solar, que es constante, arrasaría con la vida. Ahora, ¿dónde se genera la magnetosfera? No, o sea, el viento solar, si no hubiera magnetosfera, progresaría, no habría vida directamente. Las corrientes magnéticas se generan en el interior en el núcleo, por un movimiento diferencial entre la parte del núcleo sólido y el núcleo líquido, bien digo, líquido, y además por la rotación de la Tierra. Esa acción combinada genera la protección para nuestro planeta, más allá de la protección atmosférica que podamos tener por la capa de ozono, ¿no? Eso es otro tema. Así que no quería dejar de mencionar la tan querida magnetosfera. Recién hablé de la estructura de la Tierra desde el punto de vista de su composición química, ¿sí? O sea, qué materiales están en cada capa. Pero también hay otra clasificación, otra forma, más que clasificación, otra forma de interpretarlo, que es en función a cómo se comportan los materiales de la Tierra, del planeta. O sea, el comportamiento reológico, cuán dúctiles son, cuán frágiles son, ¿sí? Entonces, si vamos a este bloque diagrama de la izquierda, acá vemos que hay una corteza oceánica delgada, la corteza continental siempre es más espesa que la oceánica. La oceánica podemos hablar de profundidades, de espesores de 10, de 5, 10, 20 kilómetros. Y la corteza continental hasta 100 kilómetros, 40, 30, es muy común. El comportamiento de ambas cortezas, el comportamiento reológico del material es muy semejante al de la capa superior del manto. Manto es lo que habíamos visto recién de la composición. Entonces, la parte superior del manto y las dos cortezas forman la llamada litosfera. Aquí está, litosfera. Después, una parte del manto se denomina astenosfera, y el manto interior, mesósfera. Luego, núcleo externo y núcleo interno. Entonces, en este caso lo dividimos en cinco regiones. Recién les hablaba de las placas tectónicas. Las placas tectónicas, este tema de las placas tectónicas es un universo, ¿no? Se aborda, o sea, se estudia, se sigue estudiando, tiene muchísimos componentes, no contribuye además la disciplina solo de la geología, la ingeniería, la matemática, la física, todos contribuyen, la ciencia de la computación, todos contribuyen al tema de estudiar las placas. Ahora, ¿qué son las placas? Son zonas de la corteza, tanto continental como oceánica, que están delimitadas, que tienen una interdependencia con la placa vecina. Por ejemplo, acá estoy pasando el cursor por la placa sudamericana, que no tiene solo que ver con el continente, no, también incorpora parte de océano, por supuesto. Miremos la placa africana. La placa africana es bastante grande, ¿sí? Acá la estoy circunscribiendo. Bueno,
Y las flechas, las que ven, bueno, y la placa euroasiática ni que hablar. Las flechas lo que muestran es la velocidad relativa de desplazamiento por año. Ojo que, por ejemplo, la placa pacífica, que acá dice que tiene una velocidad de mayor a 7 centímetros por año. Puede parecer poco, a algunos les puede parecer mucho, pero es una velocidad, para mí, entender, bastante elevada, porque lo estamos pensando en tiempos humanos nosotros. Si lo pensáramos en millones de años, 7 centímetros en 1000 años son 7000 centímetros. Así que ya son 7000, dije 70 metros. Así que es bastante el desplazamiento. Por lo que vemos aquí, nosotros, la placa sudamericana, nos estamos alejando de la placa africana. Y aquí está la tan famosa placa de Nazca, que es una placa oceánica, que es la que justamente cuando hoy Ricardo hablaba de los Andes, el altiplano, etc. Bueno, es la placa que choca con la placa sudamericana, subduce, o sea, se hunde por debajo de la placa sudamericana y ocasiona toda una serie de fenómenos, por ejemplo, de terremotos, vulcanismo y sobre todo generación de cadenas montañosas. Eso hacen todas las placas. Una subduce a otra, la más densa subduce a la menos densa, se sumerge, se funde, genera material y se elevan las montañas. No todas. Hay algunas que están en constante fricción y el desplazamiento es lateral, ¿sí? Hay otras que chocan dos masas continentales y se produce un levantamiento de una cordillera, como ocurrió cuando la placa india chocó la euroasiática, que generó de ese choque el Himalaya. Entonces, eso, tener un concepto que las placas son rupturas de la corteza oceánica y continental que sobrenadan en el manto más plástico y se van desplazando. ¿Por qué se van desplazando? Por la energía del interior de la Tierra. Siempre, hoy las placas, si se están desplazando, quiere decir que en algún momento algunas se van a unir y en algún momento en el pasado, millones de años atrás, estuvieron separadas. Claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el interior del planeta? Si vemos, acá dice modelo de expansión del fondo oceánico. Lo que se encontró no hace mucho, porque fue a mediados del siglo XX, 1950 y pico, se constató que hay zonas del planeta, por ejemplo, en el lecho oceánico, donde hay crecimiento, donde hay expansión oceánica, donde hay acreción de material, donde hay material del interior de la Tierra que surge, material que asciende aquí desde el manto, toca la corteza frágil, dura, la rompe y va haciendo que parte de la corteza se mueva hacia la izquierda, hacia el oeste, digamos, y parte hacia el este, las va separando. Hay toda una cordillera mesoatlántica, que viene desde cerca de la Antártida hasta pasando Islandia. Islandia es otro caso, pero ya lo comento. Pero no es la única dorsal donde hay acreción de material. Hay otras en el Pacífico, por ejemplo. Pero, digamos, volviendo al concepto de la materia finita, si hay un lugar donde hay aporte de materia, en otro tiene que haber consumo. Sí, eso pasa. Por eso
cuando hablamos recién de la subducción de una placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana, con determinado ángulo, no todas las placas subducen con el mismo ángulo, ahí hay consumo de material. Pero hay consumo de material y en el otro lado hay acreción, hay crecimiento, hay aporte de materia. Ahora veamos, cuando la placa de Nazca choca contra la sudamericana, arrastra lecho marino y agua, que también cambia el punto de fusión de los minerales, no solo es todo fricción, hay fricción por supuesto, a medida que se profundiza, la temperatura se incrementa, arrastra sedimentos. Si esos sedimentos tienen materiales carbonáticos, que muy posiblemente los tengan, se van a transformar en dióxido de carbono. Dióxido de carbono que va a ser expulsado a posteriori por los volcanes. Así que, como hay todo un trabajo ligado y cíclico y mancomunado y constante entre unas fuerzas y una variación de las masas terrestres y una perturbación después atmosférica. Entonces, ¿el fondo oceánico se expande? Sí, comprobado. Y en los tantos estudios que se hicieron, contribuyó mucho una mujer que mapeó el fondo oceánico. Hubo gente que contribuyó, campañas con barcos especiales, etcétera, etcétera, pero el cerebro de gran parte de la cosa, de lo que ocurría, fue una mujer. Y aquí puse, nada, el modelo convectivo del manto, porque yo dije que la energía, y es así, ¿no? No es que yo dije, procede del núcleo, la energía de la Tierra, pero entonces, ¿qué pasa? La materia, el material con más energía, más caliente, tiene mayor temperatura y empieza a ascender. Como sabemos, del proceso convectivo, cuando se empieza a enfriar, curva, cambia de sentido y comienza a bajar. Esas son las corrientes convectivas que se cree que provocan todos estos fenómenos de ruptura y de geodinámica del interior del planeta. Bien, a ver. Ahí está. Como dije recién, ¿no? Que las masas van navegando, como piezas de un rompecabezas, de a poco, en un manto más plástico. Hubo momentos en la evolución del planeta que estuvieron unidas todas las masas, como aquí, y se lo llamó Pangea. Previo a Pangea, también hubo otro Pangea que se lo llamó Rodiña, y previo a Rodiña hubo otro Pangea que se lo llamó Columbia. O sea, ¿qué quiero decir? Que esto es dinámico y constante. Entonces, Pangea se constituyó hace aproximadamente 250 millones de años. Y a los 200, hace 200 millones de años atrás, estaban todos los continentes unidos. Hacia los 150 millones de años ya hay una diferenciación grande y se empieza a marcar en esta zona como una escisión entre lo norte y lo sur, entre el supercontinente de la Eurasia y el que hemos escuchado todos de Gondwana, que unía Sudamérica, África, Antártida, India y Australia. Progresó así, esto va 150, 90 millones de años, ya bastante más diferenciado, hasta llegar a la actualidad. Esto es estático. Acá les dejo 2 links para que cuando quieran los miren, de animaciones. Hay muchos trabajos y muy buenos de animaciones sobre, por ejemplo, este que está acá es cómo evolucionó el planeta desde hace 540 millones de años. 540 millones de años.
desde el límite precámbrico fanerozoico. El otro es sobre cómo evolucionó Pangea. Es más restringido. Hay que tomarse tiempo, nada más. Este dura menos de 1 minuto y este dura 6 minutos aproximadamente. Hay uno que no lo puse, que es del Instituto Tecnológico, es de California, Caltech. Caltech, que también lo recomiendo. Pero bueno, los modelos nos ilustran mucho sobre cómo va variando todo. Cómo fue y cómo va variando. Ahora, ¿qué pasa? Todo esto, ¿cómo se sabe del interior de las corrientes convectivas, de cómo está constituido el planeta? No hay. Las evidencias en general son provistas por métodos geofísicos, métodos indirectos, métodos, indirectos, de propagación de vibraciones, recepción de las mismas, procesamiento, como si fuera un terremoto, que sus ondas nos brindan información. Bueno, las ondas, la vibración, se propaga según el medio, de manera diferente según el medio en el que esté. No es lo mismo, pero eso es una propiedad de las rocas. Entonces, dependiendo de si el medio es más fluido, menos fluido, más denso, menos denso, las vibraciones se van a trasladar de una manera diferente, y esa información colectada, procesada, analizada, nos va haciendo inferir qué es lo que puede pasar. Por supuesto que además nos manejamos con otras evidencias también de qué puede pasar en el interior de la Tierra, por lo que pasa planetariamente, por los cuerpos que caen al planeta. Se los estudia bien también, y por rocas de la profundidad, o minerales que se generan en profundidad, altísimas presiones y temperaturas, y que se encuentran más cercanos a la superficie por diferentes procesos, ¿no?, que los levantan. Bueno, ahora vamos a pasar a qué es la geología, porque quise entrar por ahí, ¿no?, por el lado de cómo nuestro planeta, en cuanto a lo sistémico, cómo se originó así rápidamente esa hipótesis de la nebulosa, y una radiografía de cómo es su interior. Ahora, la geología, como toda ciencia, se puede definir de varias maneras, ¿no? Esta es la más clásica, que estudia el origen y la evolución del planeta, y a través del tiempo, su composición, etc. Todos diríamos eso. Esta otra me gustó más, me parece más actual. Persigue la comprensión del planeta Tierra. Me parece así más holística, más integral, y más abarcativa desde las geociencias en general, ¿no? La geología en sí, como es una ciencia natural, es una ciencia que no tiene leyes, no. Usa leyes, abreva en leyes de otras ciencias que por ahí las tienen, como la física, la química, aportan mucho. También la matemática está en todo, ¿no? Pero sobre todo de la física y la química. Pero en sí es una ciencia natural, histórica, porque trata de ir estudiando qué le ocurre al planeta, qué le ocurrió. Sería la segunda definición, ¿no? ¿Qué le ocurrió? ¿Cómo evoluciona? ¿Hacia dónde va? ¿Qué procesos ocurren? Esos procesos ¿se manifiestan de alguna manera? Sí. ¿Dónde? En las estructuras que tienen las rocas, en los tipos de rocas que se generan en el planeta, los minerales. ¿Es lo mismo la génesis de un cuarzo que de una olivina? No. Cada mineral indica un ambiente físico-químico de formación.
va a estar en un tipo de roca diferente. ¿Y todo eso para qué? Y para muchas cosas. ¿Para qué? Para prospectar yacimientos minerales, para hacer estudios ambientales, para hacer ciencia pura, que después deviene en aplicaciones, para hacer estudios sobre aguas subterráneas, mil cosas, porque la geología tiene tantas ramas. Hoy lo hablaba con Ricardo, que uno tiene que tratar de ser especialista y bueno en una parte de una, porque si paleontología, podríamos decir que es una ciencia aparte, pero es constitutiva de la geología. Los fósiles y las rocas van de la mano. Los fósiles nos ayudan a comprender edades relativas de las rocas, nos ayudan a comprender ambientes en los que vivieron, el proceso evolutivo, tantas cosas. Ahora, entonces, un paleontólogo va a saber mucho de paleontología, pero solo de paleontología general, sí, seguro, pero después va a ser especialista en microfósiles y en tal tipo de microfósiles, o en vertebrados, o en anurospípidos. O sea, uno no puede abarcar todo. Y dije paleontología, están los geólogos que se encargan de la geología estructural, de las formas, de las estructuras, de los pliegues, de las fallas, los que estudian la petrografía, los geólogos mineros, hay hidrogeólogos, hay muchas especialidades. Entonces, acá puse dos elementos indispensables para el geólogo, ¿no? La piqueta, que esta es una muy linda piqueta, y una brújula, pero las más clásicas son las Brunton, pero esta está muy interesante. Entonces, aquí la geología la podemos dividir en geología física, que va a estudiar la parte dura de la cosa, ¿no? Los materiales y los procesos. Pero la geología histórica va hacia el origen y la evolución del planeta a lo largo del tiempo. La geología tiene varias particularidades. Si bien no tiene leyes, tiene varios principios. ¿Y qué pasa? Los fenómenos, una de las particularidades es que los fenómenos geológicos rara vez se pueden reproducir en laboratorio. Son únicos. ¿Cómo reproducir el levantamiento de la cordillera? ¿Cómo reproducir el ambiente donde vivieron? O no vuelve a haber, es irrepetible, no vuelve a haber otra era de los dinosaurios. Entonces, el geólogo es un poco un detective que tiene ciertos datos para abordar la cosa, porque no tenemos datos de todo. Justamente en el campo, mirando rocas, estructuras, minerales, principalmente, de ahí tenemos que ir armando todo el rompecabezas. Ojo, referido a lo que queremos estudiar, porque una cuestión es geología de campo y mapeo, otra cuestión si vamos con un interés a estudiar, a prospectar algún mineral. Todo depende del objetivo, pero en sí, hablando sensu lato, el geólogo busca reconstruir, o sea, es un historiador de la parte física, de lo que nos están mostrando las rocas. Los principios básicos, hay varios principios más, pero básicos son estos: principio de superposición, horizontalidad, ley de asociación faunística, lo de ley, podemos decir principio, y el del actualismo. Se los explico así brevemente. Y acá dice, en una sucesión normal, el estrato superior es más moderno que el inferior. No hablamos todavía de rocas sedimentarias y ya les estoy hablando de estratos. Pero bueno, capas. ¿Quién no ha visto o tiene la imagen de Purmamarca? Entonces, bueno, esas son rocas sedimentarias. Entonces, una roca que está, un estrato que está más arriba, es más joven que el que está más abajo. Listo, sencillo. Pero hubo que pensarlo también.
¿Y quién lo pensó? Steno, un médico danés, creo que por ahí por el siglo XVIII, o sea, 1700 y pico. La geología es una disciplina muy nueva, formalmente del siglo, mediados del siglo XIX. Pero bueno, el principio de horizontalidad, también de este médico Steno, es que los estratos de rocas sedimentarias, o mejor dicho, los fragmentos que luego van a constituir una roca sedimentaria, se depositan horizontalmente. Es como si uno tirara en un cuenco harina y azúcar, se van a disponer horizontalmente, ¿sí? Y hasta los bordes. Y así se va depositando en una cuenca los sedimentos, o sea, horizontales, y lo de abajo es más viejo que lo de arriba. La ley de asociación faunística es que si los estratos que encontramos en una zona del país, supongamos, contienen cierto tipo de fósiles, los encontramos en otra zona del país, listo. Se formaron al mismo tiempo, no hay vuelta, ¿no? Es sensatez, digamos, derivada de la observación y la interpretación. Y lo que es más importante, o quizá uno de los principios así rectores en geología, es que hoy en día se siguen ocurriendo los mismos procesos que en el pasado. Entonces, si estudiamos cómo se genera un delta hoy en día, podemos comprender cómo se generó un delta o inferir cómo debe haber sido un delta en el pasado. Justamente el tema de deltas es bastante importante porque los deltas suelen, en la industria petrolera, porque los deltas suelen tener capas portadoras de hidrocarburos, ¿no? Bueno, o por ejemplo, mirando el vulcanismo quizás fue mucho más seguro, más poderoso en el pasado, o cómo actuó un glaciar hoy, cómo no, así actuó en el pasado, en fin. Entonces, por eso el principio del actualismo se lo lleva a la frase esta sintética de que el presente, lo que ocurre hoy, es la llave de lo que ocurrió en el pasado. Bueno, esto lo paso rapidito. Ya sabemos que, sabemos, no sé si sabemos, pero hay escalas del tiempo geológico, porque la variable per se y que distingue a la geología de otras ciencias es el tiempo. Nos manejamos con millones de años, millones, decenas y cientos y miles de millones de años. Si el planeta tiene 4.600, gran parte de la vida del planeta no tuvo vida registrada o poca vida, que es la parte esta de aquí abajo, que se llama genéricamente precámbrico. ¿Sí? Genéricamente, el límite precámbrico fanerozoico, allí a los 540 millones de años, se habla de la explosión de la vida cámbrica, pero si hubo una explosión de vida, seguramente es porque antes también había vida, cambiaron las condiciones y así se organizó mejor. De hecho, hay registro de vida bacteriana de, por ejemplo, 3.000 millones de años, ¿no? Entonces, ¿cómo organizar el rompecabezas de los tiempos geológicos? Bueno, se los dividen en una escala jerárquica, eones, el eón fanerozoico, era, que es lo que siempre escuchamos, ¿no? Era paleozoica, por ejemplo, periodos, el periodo carbonífero, y así, épocas y edades. Esa es la división. Ahora veamos, ¿no? Que la vida en sí evolucionó profundamente y rápidamente en 540 millones de años. Hubo edades donde los invertebrados dominaban, entonces, por ejemplo, teníamos a los trilobites. Ay, qué lástima, yo tengo un trilobite ahí, podría haberle sacado una foto, mostrárselo más. Tengo varios fósiles, pero la era de los trilobites dominaron por ejemplo, en el Paleozoico. Pero vivieron durante todo el Paleozoico, pero hubo una época en que dominaron los peces y luego los anfibios.
para llegar ya en el tan conocido Mesozoico, la era Mesozoica, a la edad de los reptiles. ¿Sí? Pero veamos, ¿no?, que el Paleozoico duró muchos millones más, de 540 a 248, a 250, casi 292 años, millones de años, perdón, 300 millones de años. Y en cambio, la era mesozoica, mucho menos, ¿no? De 240 a 60. Y cada vez menos. Listo. Esto es otro enfoque. Ricardo mostró uno que me gustó mucho, el del relojito, pero está en inglés. Bueno, yo no le escapo al inglés, pero digo, este también es muy claro. El comienzo de la vida registrado se dio en abril y esa explosión del Cámbrico que les dije al inicio de la era paleozoica, el 14 de noviembre. Los dinosaurios se extinguieron un 25 de diciembre. Así que estamos ahí nomás. Todo muy concentrado en el tiempo. Bueno, y esta es una columna estratigráfica más simpática, pero con una correlación con los fósiles. Está bastante bien hecha. Este podría ser una monites, y los trilobites, acá están. Este es un trilobite. Bueno, esta es otra forma espiralada de mostrar cómo la vida evolucionó en los últimos 540 millones de años y que la escala de tiempo tiene un componente cronoestratigráfico basado en el estudio de las rocas, cuáles son más antiguas que otras, qué fósiles tienen, y también, no solo en esa cuestión relativa, esto es más antiguo que lo otro, sino se usan ya desde hace tiempo métodos de datación, o sea, se hace geocronología, y se ajustan ambos criterios, y de ahí surgen y se calibran las escalas de tiempo geológico. A ver, bueno, ahí yo marqué que entre el Triásico y el Jurásico, la placa de Nazca comenzaba a subducir con la sudamericana, y acá marco el momento donde la cordillera de los Andes se elevó dominantemente. No es que se generó y se elevó en un minuto, todo es un proceso. ¿Y cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? ¿O los estoy atosigando? Estamos bien. Por las dudas te aviso que no tengas, son las 9 menos 5 lo único. Le meto. Sí, o sea, manejalo, pero te aviso eso por las dudas. Listo, gracias. Entonces, rocas, que son, digamos, las hojas como dicen metafóricamente, las hojas del libro del geólogo, las rocas son el objeto principal de estudio. En tres tipos: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las rocas ígneas pueden consolidar en profundidad, o sea, de un magma, de un caldo, de un magma rico en diferentes elementos químicos, puede enfriarse de a poquito en el interior de la corteza y generar una roca tipo granito, grano de orita, o de pronto extruir y expulsar ese magma que se llama lava. Ahí tenemos dos tipos de rocas: las rocas sedimentarias, que se forman a expensas de partículas de otras rocas, ya sea ígneas, sedimentarias mismas o metamórficas. Ricardo había mencionado hoy, mostró unos cuadritos, ahí unas imágenes, de que una roca, cuando está expuesta en superficie, la roca no se genera en superficie, en el interior de la corteza. Cuando por algún fenómeno tectónico es expuesta a superficie, cambia sus condiciones físico-químicas y ambientales. Y ahí es donde se da la lucha entre las fuerzas que crearon esa roca, las fuerzas del interior del planeta que generaron esa roca, y las fuerzas y los procesos, mejor dicho, exógenos, los procesos que se dan en la superficie.
procesos energizados por el sol. Entonces, la roca, con condiciones diferentes, empieza a alterarse, a modificarse físicamente, se empieza a fragmentar, es todo un proceso de fragmentación física, también química, se va alterando, que lo llamamos genéricamente todo eso como meteorización, se va meteorizando. Pues se transporta por el viento, por el agua, se deposita en otro lugar y se sedimenta y se litifica. Y si a una de esas rocas sedimentarias le aumenta la presión y la temperatura, porque se va acumulando una masa mayor de rocas sobre ella, o hay una subsidencia de esa zona, la mayor temperatura y la presión van a ocasionar transformaciones en la textura de la roca, o sea, cómo se interrelacionan los granos, los minerales, en la textura y en la mineralogía, rocas metamórficas. Acá lo paso rápido, hay toda una clasificación, claro, lógico. Esto puede ser interesante, esta la conocen, ven los granos, roca ígnea, plutónica o intrusiva, pero es una roca granosa, donde se diferencian cristales de un color, cristales bien diferenciados de otros. Esta es una roca más clara, más silicática que esta. El gablo tiene cristales, pero más ferromagnesianos. Fijémonos cuán diferente es la obsidiana, una roca volcánica. Acá directamente es vidrio volcánico, directamente no hay cristales. O una andesita, donde se ven cristales en todo una masa muy fina, donde no se diferencian minerales bien constituidos. Rocas sedimentarias, las hay de dos categorías. Yo lo estoy pasando rápido porque quiero ver otro tema ahora con ustedes, ¿no? Rocas metamórficas, por ejemplo, el mármol es una roca metamórfica. Las cuarcitas, por ejemplo, de Mar del Plata, son rocas metamórficas. Provienen del metamorfismo, estas cuarcitas, de areniscas, de rocas sedimentarias, estas. Una arenisca con cierto grado de metamorfismo pasa a ser una cuarcita. Esto es importante. Las rocas, así como está el ciclo hidrológico, también está el ciclo de las rocas. ¿Qué dicen estos dos diagramas? Cada cual diferente formato, pero es que cualquier tipo de roca puede transformarse en otra. Si comenzamos con algo clásico como una roca ígnea, supongamos un granito de la Sierra de Córdoba, por proceso de meteorización y erosión generan partículas que son transportadas, se depositan en una cuenca, se llaman sedimentos antes de transformarse en rocas sedimentarias. Si luego, por proceso de litificación o diagenéticos, se transforman en rocas sedimentarias, ya está, pasamos de rocas ígneas a sedimentarias. Y la roca sedimentaria, si le aumentan las condiciones de presión y temperatura, puede pasar a ser una roca metamórfica. Esa arenisca puede ser una cuarcita. Muy bien, y así. Pero no todo el proceso se da como en un cuento, y si bien pueden pasar de unas a otras y cortar camino, en la naturaleza se reserva cierto tipo de procesos, ¿no? O sea, son mucho más comunes, quiero decir, cierto tipo de procesos. Ese circuito que hice es bastante plausible y común. Bueno, esto es lo que les quería dar un poquito. ¿Cómo definimos suelo? Para mí es importantísimo que conozcamos el recurso suelo. Por supuesto que esto no pretende ni va a ser una clase de edafología, pero ¿cómo definimos el suelo? Esta es una, muy elegante. Esta es otra, la capa más externa, que posibilita el cumplimiento de funciones ecológicas vitales. Claro, sustenta todo el suelo. Sustenta una vida, sustenta la vida. Eso. Esta es otra, más técnica, que es un cuerpo natural que varía a lo largo del tiempo y del espacio. No es que un suelo esté instalado en un lugar y cubre todo. No, no. Los suelos van variando de acuerdo a algunas condiciones de su génesis, ¿sí?
¿Los suelos se mapean? Sí. ¿En el país está todo mapeado? Sí. Tenemos casi todos los suelos que han sido clasificados en el mundo, los tenemos nosotros por el famoso tema de los climas y las condiciones geológicas. Y se establecen diferentes regiones donde la geología comanda los organismos que se asientan, la vegetación, los vientos, todo va definiendo diferentes zonas con diferentes tipos de suelos. ¿Cómo se forma un suelo? Tiene que haber, seguro, un material originario, algo de lo que empezara a evolucionar, ¿no? Ese material originario se ve incidido por los factores meteorológicos, por precipitaciones, por lluvia, por la temperatura, y se empieza a transformar. Hay organismos que empiezan a trabajar en ese suelo primigenio que comienza a evolucionar. Y ese material original también tiene otro factor que es el relieve. O sea, bueno, no es lo mismo que sea una meseta plana horizontal, aunque sea del mismo material, supongamos basalto. Sí, el basalto está en una pendiente. Va a incidir diferente el sol, la lluvia, va a cambiar. Entonces, el relieve tiene que ver, pero fundamentalmente es el material originario o parental y el clima. Luego los organismos y el relieve. Y acá hay un dibujito, un esquema donde el material original va evolucionando en capas, a diferenciarse capas, empieza a diferenciar, y cuanto más evoluciona el suelo, más capas se diferencian. Más horizontes. En el suelo se habla de horizontes. Aquí dos ejemplitos para matizar un poco la cosa, y a la izquierda los procesos que llevan a la génesis de un suelo. O sea, lo que dije antes eran factores, pero tienen que haber procesos. Los factores condicionan los procesos. Entonces, adiciones, hay procesos de adición, de transformación, de transferencias. Nada, esto lo paso. Fíjese cuántos suelos diferentes hay. Todos están en Argentina. Estas son fotos nomás para... Miren, este suelo no se diferencia ningún horizonte. Este es un suelo que ha evolucionado a partir de cierta roca. Se han producido, cierta roca madre, se han producido procesos pedogenéticos, pero acá se ven minerales oxidados, diferente a aquí, que podríamos inferir que es una capa humífera importante. Bueno, listo. O aquí, este horizonte. Acá se ve dos horizontes bien definidos. Este tema, para dejarlo instalado, el tema de la erosión es vital porque se lleva la riqueza de los países. Entonces, suelos maltratados, ya sea por erosión eólica o hídrica, generan desastres y se va la riqueza, porque a veces estos suelos han tenido una capa fértil, pero mal manejados llevan a estas pérdidas, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos de viaje. 2 minutos más me dan. Sí, obvio, Marce, adelante, adelante. Ahí nos vamos de viaje. Vamos esperando las montañas y el Aquí USLP. estamos, aquí estamos. ¿Qué vemos acá? Y una flor de colada. Otras coladas, bueno, esta puede ser parte de la misma. Esto es un escorial, es un tipo de lava. Hay dos tipos de lava, esta es la más rugosa. Acá, otra colada. Esto es Neuquén, Volcán Tromen. No me voy a poner denso con todo. Esto también es un paisaje generado, labrado en rocas volcánicas, en la zona del Domuslo. Esto es un paisaje muy parecido al de Capadocia, al tan publicitado allá en Turquía. Son toda roca. Bueno, esto fue no expliqué fenómenos volcánicos. Bueno, imagínense una oleada de ceniza volcánica que baja del volcán y arrasa con todo y después se enfría y el efecto, por efectos de la erosión, de estas formas. Esta es otra zona, esto ya es el sur mira qué buenos coilones, el sur de
de Mendoza. Y estos fragmentos ya no son de ceniza, son más grandes, ¿verdad? La granulometría son grava, lápili, bueno, más paisajes volcánicos, cráter, lava, volcancito. Este paisaje ya les parece diferente a lo anterior. Acá estamos en un ambiente de rocas ígneas plutónicas. Esto es Sierras Grandes de Córdoba, ¿sí? Esto también, este tipo de paisaje es típico de masas de plutones que se consolidaron en profundidad y luego por procesos tectónicos llegaron a la superficie, ¿no? Bueno, esto también, otra imagen de rocas. Estas, ya ustedes dirán, y son diferentes a las volcánicas y a las ígneas plutónicas. Estas son paquetes de rocas sedimentarias, estratos, más técnicamente dicho, plegados. ¿Ven que están curvados? Bueno, esto es una toma parcial. Y estas son rocas sedimentarias también. Estas, por ejemplo, del norte del país, que han estado muy afectadas por procesos de tectonismo, o sea, plegadas, volcadas de pronto y erosionadas. Siempre está el juego de qué fue, cómo se generó y qué actuó, qué proceso exógeno actuó. Bueno, acá también vemos dos ejemplos de rocas sedimentarias. Acá vemos toda una laminación, acá una superficie de discontinuidad con lo que subyace, acá material actual de remoción que tiene una edad mucho más reciente que esta. Bueno, las actitudes, perdón, me fui, vuelvo, disculpen, ahí está. Ya llegamos al paseo. Ahí está. Miren, la actitud. Estas son rocas sedimentarias. ¿Ven los diferentes estratos? Todos horizontales. No han sido perturbados tectónicamente, no han sido plegados. Aquí, muy posiblemente, estén coronados por basalto o andesita, por una efusión de basaltos. O sea, hubo un proceso sedimentario, de sedimentación, se generan estas rocas, y luego hubo un proceso efusivo, pero bien horizontal, o sea que lo que está aquí abajo es más viejo que lo que está acá arriba. Bueno, esto es otra roca sedimentaria, una salina, una roca sedimentaria química por precipitación de las sales en disolución, en una cuenca cerrada. Otro ejemplo de rocas sedimentarias, bien estratificadas. Estas son rocas, es yeso. Esto que vemos en primer plano y todo esto también es yeso. O sea, el sur de Neuquén, el sur de Mendoza y el norte de Neuquén han tenido, bueno, en el pasado un mar importante de cuya evaporación se formaron todos estos yacimientos. Acá, esta es pintoresca, estas en Cabiahue son columnas de disyunción del basalto. El basalto cuando se enfría, una colada de basalto cuando se enfría, suele generar estas columnas. Esta es la actitud típica, acá a la derecha, la actitud típica de las rocas metamórficas. Estos paquetes con los minerales recristalizados. Aquí, nada, un paso por la ruta por dentro de una roca ígnea, pero no volcánica como esta, ígnea plutónica. Bueno, ¿qué estamos viendo allí? ¿Y a qué estamos viendo? Rocas sedimentarias plegadas, pero que también se volcaron y luego y sufrieron procesos erosivos. O sea, no es fácil la cosa. Hay que ir, bueno, no es fácil la cosa. No es que solo se pliegan, bueno, no expliqué el proceso de plegamiento, pero bueno. Plegadas y volcadas, tectonizadas, no sé si hay fallas ahí. Este es un frente de basalto en una zona
Basalto es una roca volcánica, pero esto que aflora acá, lo que pasa es que tengo que mostrar una foto de contexto, es parte de un gran pliegue o de una serie de pliegues. Admirable esta zona. ¿Y acá qué les parece que puede haber? Actividad geotérmica. ¿Mm? Actividad geotérmica. O sea, hay calor por demás en el subsuelo, estamos cerca de un volcán y se infiltra el agua y surge. Bueno, listo, si nos encontramos esto en el campo, casi seguro que todos diríamos es madera petrificada. Estos son espeleotemas, o sea, son formaciones, estalactitas, estalagmitas, velas, y aquí, como el agua cargada de carbonatos va goteando y va formando estas formas, valga la redundancia, tan exóticas y tan lindas. ¿Eh? Bueno, todos debemos conocer esto. Cuando vamos hacia las leñas, es una dolina, son dos, hay dos, enorme. ¿Por qué pasó esto? Porque en el sustrato habían sedimentos, rocas carbonáticas, que el paso del agua las disolvió y faltó sustentación y cayó todo. Las hay enormes así y las hay chiquititas de 2 metros, 3 metros en el campo. Acá, ¿qué estamos viendo? ¿Qué podemos encontrarnos en el campo? Se llama esta excursión. ¿Qué estamos viendo? Huellas de dinosaurios. O sea que acá, esta roca debe tener una edad jurásica o cretácica, por ejemplo. Estamos en el Mesozoico, caminando acá en el Mesozoico. Un valle nu, ya faltan 2 o 3. Esto es un valle nu, un valle suave, labrado por glaciares. Esto, ahí esta la repetí. Estos son típicos paisajes de sierra, generado o que está constituido por rocas plutónicas, o sea, ígneas, generadas en profundidad, y rocas metamórficas, típico paisaje. Imágenes, tronco silicificado, amonites, bivalvos, O sea, observando con detenimiento vamos encontrando. Otra vez volví a la zona anterior, quería mostrar esto. Un eyecto, esto es una bomba volcánica, o sea, no solo son cenizas, lápili, hay estos eyectos. Y esto me interesa, que lleva a la explicación un poco ejemplifica el principio del actualismo, o sea, el presente. Estas son ondulitas, ven las ondulaciones, generadas en este caso por el viento sobre la arena. Esto es lo que vemos en las playas también. Bueno, esto es muy parecido, es lo mismo, pero litificado. Son ondulitas jurásicas, también del Mesozoico. O sea que el presente, cómo se forma esto hoy, puede explicar cómo se formó esto en el pasado y más que eso, qué ambiente hubo en esta región en el pasado, en función a los ambientes actuales. Bueno, ya nos vamos. Conos de deyección, cómo cae todo el material molido, conos de deyección. Glaciar, un glaciar cubierto de sedimento. No todos los glaciares son lindos y blancos y discurren por una artesa de dibujo. No, también están estos. Fotos de detalle de las grietas. Y acá lo que quiero marcar, ven esta superficie pulida y esta pulida. Y hay también marcas. Esto es por efecto, este pulimiento de la acción glaciaria. Los glaciares son una gran lija, arrasan todo. Con esto quiero ejemplificar la formación de suelos. Fíjense, acá hay un horizonte A o A y B, pero bastante oscuro, un A. Y acá hay todo otro horizonte donde ya estamos en presencia de la roca que le dio origen, pero bastante alterada. Esto es en otra zona y tiene fragmentos todavía sin transformar, pero se origina de un suelo bastante potente. ¿Qué vemos acá? Rocas plegadas, aquí otra huella de saurio, aquí una actitud diferente entre este cuerpo y estas rocas. ¿Habrá una discordancia acá? Sí, pero bueno,
Actitudes. Listo, ya nos estamos yendo. Aquí basaltos. Acá un abanico aluvial. Honduritas de playa. Y lo último. Bibliografía. Esto a quienes esto lo pueden, sitios de interés geológico, yo lo ultra recomiendo porque cada uno de estos libros trae la descripción geológica de una manera rigurosa pero amena de muchos puntos del país. Está hecho ex profeso para acercar al público que quiere interesarse y aprender. Entonces, cuando uno sale al campo, dice, voy a ir a tal lado de Catamarca, a ver qué tiene sitio de interés geológico, seguro que algo bueno tiene. Y si no, más vale. Uno busca en el CEGEMAR, busca en la Facultad de Ciencias Exactas, o en el IANIGLA, que se ocupa más que nada de temas de nivología y glaciología, o en el INSUGEO, que es un instituto del CONICET que está en el norte del país, que trabaja mucho en geología regional, en estructura, en fin. Acá tienen para brevar, yo empezaría por el CEGEMAR. Y se finí. Les agradezco la escucha atenta. Bueno, Marce, muchas gracias. Ahí estás recibiendo los aplausos. No sé si es a propósito o no, tenés la cámara ahí prendido, ahí estamos. Siempre es grato vernos las caras. Estás Sí, todavía sí. presentando, capaz que igual no está mal, porque puede haber alguna pregunta de alguna imagen, hubo mucha imagen al final, capaz que alguien quiere preguntar algo, no sé si querés conservar la presentación o no, pero estás compartiendo pantalla. Bueno, como hacemos como siempre, por ahí alguna ronda de preguntas o de comentarios, como venimos haciendo en todas las clases. No sé si hay alguna pregunta, yo tengo como siempre algunas, trato de no acaparar. Vos me la preguntás por privado, porque si no los retrasás a todos los demás, por mi culpa. Bueno, no sé si tenemos alguna... No, yo lo que quiero decir es que me gustó mucho lo que mandó Alejandro sobre la vida cíclica del montañista, que mandó en el grupo, porque sí. la ciclicidad nos comanda a nosotros y al planeta. Así que. Y no habré generado inquietudes. ¿Qué voy a hacer? Yo tengo un comentario. A ver, dale. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias. Siempre Bien, es Agustín. grato ver sobre geología. Yo me quedé pensando ahí, había dado una definición de suelos, yo estudio arqueología y, y nosotros vemos el suelo y bueno, esto como para sumar ahí, que está bueno, también como un sistema dinámico, como con constantes perturbaciones internas, externas, lo mismo que veíamos un poco para la Tierra que pensabas vos, ¿no? Eh, y, y que también lo veíamos como un cuerpo, con órganos, todo esto que, atravesado por la luz, el agua, los microorganismos que son inseparables del suelo, y lo definíamos como un ser vivo que respira, se alimenta, se reproduce, se enferma y muere, que esa parte que vos mostraste también, ¿no? De la erosión, los suelos desnudos y todo eso me parecía como que estaba bueno como sumarlo, porque por ahí también lo que venía diciendo Ricardo en otras clases, cuando uno está en la montaña y habita esos espacios, también hay otros conceptos sobre territorio, sobre suelos, otras concepciones que por ahí escapan a lo que nosotros estudiamos por ahí desde la ciencia. Así que me parecía como copado traer este otro tipo de definiciones para aportar en general. Sí, sí, y me parece perfecto, y justamente lo que vos decís, sí, yo lo apoyo totalmente. Es un cuerpo vivo. Generar un suelo, los suelos se generan en tiempos, digamos, humanos, pueden ser miles de años, cientos de años, depende las condiciones, ¿no? El tipo de roca, el clima, etcétera, etcétera. Pero no son millones. Ahora,
se destruyen en 2 meses si no son bien cuidados. Hay suelos, todo suelo es frágil. Ahora, es un cuerpo vivo, por supuesto, que nace de una interacción de factores, ocurren muchos procesos que después no son replicables. O sea, suelo que se pierde o que se deteriora no es replicable. Le tiraremos por ahí ¿cómo se llama? Fertilizantes, etcétera, pero un suelo mal rotulado, sujeto a la erosión, vos habrás estudiado que las partículas minerales que constituyen el suelo se van uniendo de una manera y forman una estructura del suelo. Si la estructura del suelo es fuerte, puede aguantar un mal manejo, pero si no, se deteriora y se va. Y bueno, es así, es un cuerpo vivo. Puede no morir, ¿eh? Puede no morir, pero bueno, a largo plazo, ¿no? Porque las condiciones climáticas pueden cambiar, o naturales, y hay procesos de erosión natural, lógicamente, y chau, se deteriora. Pero hay que preservarlo desde el punto de vista de lo que los humanos, nosotros, podamos hacer. Así que sí, es la fuente de la vida, ¿eh? Sin suelo no hay cultivos, sin cultivos no estamos acá en la clase. Buenísimo. Marce, capaz que está bueno si dejas de compartir pantalla, así se ve un poco más porque quedas muy chiquitito, si no en una imagen. Ah. En todo caso, si hay por ahí alguna pregunta de alguna imagen, volvemos, capaz, pero ahí está, buenísimo. Porque como queda grabado, después lo ven otros, si no te van a ver ahí micro chiquitito. Y bueno, no sé si por tenemos... lo que hay para ver. Si hay alguna otra pregunta, aprovechamos el espacio. Bueno, parece que no. Yo tengo algunas, pero bueno, hay un changüí más. Y tira una y quizá... Bueno, mirá, yo tengo una pregunta específica, que viste que un poco yo mencioné algo en la clase, pero tampoco, honestamente, si lo tuviera que profundizar, no creo poder hacerlo. Esto, ¿no? Como que hay zonas de montaña que se ve una ladera, por ejemplo, sierras, y se ve una ladera mucho más escarpada que otras. Yo mencionaba ahí, creo que puse un ejemplo del nevado de Chañi, pero puede ser también en alguna zona de Córdoba, Sí. que tenéis como la cumbre o un filo, por ejemplo, de una cierta serranía. Cuando vos te parás y lo mirás a lo largo, tenés como una de las laderas, como cae mucho más abruptamente, que otra que por ahí tiene una pendiente como mucho más suave, ¿no? Y bueno, te quería preguntar eso, como qué explicación como más específica uno le puede dar. Y mira, así sencillamente yo te podría decir que se explica a través de tectónica y de geología estructural. ¿Qué pasa? Si vos tenés un bloque rígido, que en un momento sufre procesos de distensión, y ese bloque se fragmenta en otras partes, ¿no? Este bloque se fragmenta en otras partes y de pronto, en algún momento de la historia de ese bloque, sufre compresión. Esas partes no van a volver a componer, van a trabajar diferencialmente y unas van a subir, otras van a quedar más abajo y no van a subir por ahí verticalmente, sino que con una inclinación, y también está después el efecto de erosión. Pero es a ver, ¿qué te quiero decir? En las sierras, por ejemplo, pampeanas, hay una alineación norte-sur, donde el flanco que da hacia el oeste es el escarpado y lo que da hacia el este tiene una pendiente menor. Bueno, eso en algún momento, ese gran bloque ascendió y volcó un poco así y quedó esta escarpa y la otra pendiente. Es comportamiento. No es lo mismo el comportamiento reológico de una roca que puede plegarse y de pronto en algún momento fracturarse y fallarse, a
al comportamiento de algo más rígido que se rompe y que por distensión, supongamos, y es comprimido. Después las partes ascienden, otra queda más abajo, por eso ahí tenés sierras y valles, sierras y valles. No sé si te Perfecto. confundí o te dejé claro. Jorge quiere preguntar algo. Sí, buenas noches. Les hablo acá desde Manizales, Colombia. Ah. Muchas gracias por tan importante charla, ¿no? Yo tengo una inquietud con respecto a la relación que hay entre el cambio climático y la geología. Ya, digamos, acá donde vivo yo, acá muy cerca, hay un complejo volcánico y hay unos glaciares que están, digamos, desapareciendo. Sí, Digamos, no sé si ustedes han escuchado, aquí ya hay algunos nevados que ya no son nevados, sino paramillos, y hay uno que está ahí está pues la polémica de los que algunos dicen que pues es la actividad humana y hay otros que dicen que es un cambio geológico relativamente normal. Yo quisiera preguntarle a usted qué opina de eso, ¿cierto? De ese pensamiento, digamos, de esa discusión que hay. Los que dicen que no, que es una actividad humana y otros dicen que no, es una actividad geológica normal. Esa es la pregunta. Muchas gracias. no, bueno, me encantó la pregunta. Jorge, mira, hay en el planeta hay ciclicidades y, por ejemplo, con el tema, por ejemplo, de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, a lo largo de la historia del planeta se está recontra bien estudiado. Hubo momentos de mayor concentración de dióxido donde eso produjo calentamiento y otras donde mermó la cantidad de dióxido de carbono y fueron épocas más frías. ¿Por qué? Hay toda una serie de causas, y eso sucedió y seguirá sucediendo. En realidad, si no hubiera efecto invernadero, estaríamos todos muertos, porque la temperatura, todos muertos no, pero la temperatura hoy sería de menos 15 grados, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, lo cíclico es un tema, que además está la perturbación antrópica, es el otro. Entonces, y que ya está comprobado, nadie lo puede negar, salvo, digo yo, por ahí políticamente, los científicos que respondan a intereses determinados, o que aporten sesgadamente la información. Pero yo te diría que no soy el más autorizado para hablarte sobre esos glaciares en retracción. Ustedes tienen un servicio geológico, vulcanológico, de excelencia, y ahí yo me voy a fijar igual, pero ahí seguro que ya hay trabajos en los cuales explican el factor que incide más en ello. Yo tiendo a pensar que esos glaciares, ese glaciar, yo lo conocí, Jorge, porque fui de Pereira a Manizales y de ahí fui al glaciar y ahora no me acuerdo el nombre, y lo vi y es una pena porque ya le quedan muy pocos años de vida y uno va caminando y ascendiendo y se va encontrando con la información de hasta aquí llegó el glaciar en el año 1950, hasta aquí en 1980, hasta aquí, y es una pena. Ya casi no queda nada. O sea que ese está condenado a la muerte. Esperemos que otros no. Entonces, ¿qué incide más? ¿Las variaciones cíclicas o el efecto antrópico? No sé, pero lo voy a investigar, y un poco y te lo digo en las próximas. Y bueno, y es una zona hermosísima esa donde vos estás. Sí. Muchas gracias, muy amable, gracias. No, a vos. Listo. Bueno, Muy bien. seguimos. Si tenemos ahí alguna otra pregunta. Esta de Jorge fue bastante central, ¿no? Creo que es una cosa que muchos nos preguntamos. Hay como me parece algo en la atmósfera, quienes hacemos montañismo, como que se acepta de que antes había más nevados.
¿no? Sí. Como que el nevado de tal, antes era nevado todo el año y ahora a veces no es nevado y a veces sí. Y cómo va a cambiar. Pero digo, eso, Jorge, acá en Argentina, en Chile, se ve muchísimo. Hay nevados que ya cuesta seguir llamándole, le seguimos diciendo nevados, pero ya cuesta. Creo que tiraste ahí una bomba, me parece. Sí, tiré una bomba porque es toda una disputa, pero eso Claro. siempre ocurrió, la ciclicidad, la cuestión atmosférica. Hubo eran edades de hielo con mayor o menor irrelevancia, pero después está, sí, la actividad humana, más vale. Ahí, Viviana. Hola Marcelo, gracias por la charla. Disculpa que no puedo prender la cámara, no sé por qué razón técnica, hoy no me lo permite. Yo te Dale. quiero hacer una pregunta, tratando de, bueno, no hacerla muy larga tampoco, pero te quiero hacer una pregunta de aplicación bien práctica, a ver si es posible que me la puedas contestar. La verdad es que no sé, pero de toda la charla, lo que yo, digamos, me gustaría sacar en claro es, por ahí, que me aconsejes o que me digas para gente que no tenemos vehículo de tracción de 4 ruedas, qué tipo de suelos o cuáles serían los más desventajosos, ¿no? A la hora de hacer un viaje de montaña, pensando en la montaña, más bien en la cordillera, que decís, bueno, si me meto acá, me meto como en un pantano, ¿qué tipo de suelos deberíamos evitar en un viaje por la cordillera? Para como no encallarnos, ¿no? Para tener un viaje más tranquilo, qué tipo de combinación climática suelo deberíamos como evitar en todo caso. Mirá, siempre te voy a dar una respuesta no desde el punto de vista edafológico, sino desde el punto de vista montañístico. ¿Qué haría yo? Yo, cuando estoy preparando la campaña, trataría de vincularme con gente local, ¿sí? Y de buscar papers, información sobre cómo abordar determinada zona. Porque uno, si no tiene un vehículo 4x4, que tampoco es la maravilla, porque a veces hay que dejarlo en un lugar y después empezar a caminar muchos kilómetros, ¿no? Pero cualquier suelo puede ser traicionero. Si vos tenés un suelo arenoso, puede ser muy malo. Con que tengas un suelo consolidado, pero con muchos bloques de roca, ahí, digamos, porque hay de todo, que sea carreo, tenés bloques de roca, también te puede hacer mal. Si son suelos arcillosos, ni hablar. Una lluvia y no podés volver. Podés llegar por ahí y después no volvés. O sea, lo mejor es averiguar en la zona cómo movilizarse. Pero eso de antemano, no es más vale que uno va a llegar al lugar con el auto y ahí va a averiguar. Sí, quizá lo hace, pero con antelación, porque que estoy pensando en campañas que yo he hecho y generalmente el auto tiene que quedar bien protegido en un lugar y uno después salir con su casa a cuestas, ¿no? O sea, por ahí no respondo técnicamente, Viviana, lo que vos me pedís, pero yo no te podría decir que un suelo molisol, como el que hay en la pampa húmeda nuestra, es el mejor, es bueno. Porque está bien estructurado, suele tener vegetación, gramíneas, pasto, pero también te puede ir mal. Pero peor en las alturas y en zonas secas, no hay que confiarse, hay que dejarlo lejos de cañadas o de quebradas, donde pueda haber un aluvión de agua y roca. Conviene proteger el vehículo, Viviana. Sí, yo en particular estoy en moto y primero pensé hacer el Paso de San Francisco, pero después me pareció ser muy arriesgado, sobre todo por la soledad de algunos parajes, ¿viste? Qué sé yo. Sí. Pero también vi motos que se quedaron, bueno, suelo arcilloso te encallás. Te encallas. Sí. No sé, pensaba suelo arcilloso, ¿viste? O me interesa también hacer algo de viaje cerca de algún volcán, por ejemplo, fui a Laguna Brava y bueno. Sí, en La Rioja. Sí, en La Rioja, y me interesaba, y no sé
qué onda, pero en ese momento había hecho con 4x4, pero, por ejemplo, para subir con la moto a un lugar donde hay un suelo volcánico, no sé qué. Si vos recordás recién en las fotos que yo mostré que había todo un suelo, hay un volcán y suelo bien negro, y después estaba en mi mano con unos Sí, fragmentos. Sí, tal cual, es un poco Bueno, así. Sí. eso es la zona de La Payuña, en el sur neuquino, la zona que tiene decenas y decenas de volcanes, pero ahí yo no fui con mi auto. Contraté una excursión porque saben por qué caminito sí. Podés ir con tu auto, pero es tremendamente abrasivo el terreno, el material ese. Entonces, no es que te va a desgastar las gomas en una visita, pero hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo no sé si no podrías ir. Igualmente, si vas a San Francisco, al Paso de San Francisco, ahí tenés la ruta, que es excelente. Y para abordar los picos que están ahí, la ruta de los 6000 ahí dejás el auto en la ruta, cargas la mochila y subís. En el caso de la moto, habría que averiguar, ¿eh? Si yo vi motos por la ruta, muy pocas, pero no sé qué moto y en qué estado tendría que estar para que no se apune y te deje. Claro, bueno, eso es otra cosa, estudiar, Claro, a ver si se la banca y todo. Si hay que preparar la moto para hacer ese viaje, ¿no? sí. Y si no, ándate a volcanes más, a zonas menos agresivas. ¿Por qué no vas, digo yo, así una sugerencia, Claro. a visitar el volcán Copahue? Ah, para el sur. Sí, Sí, podría ser. Neuquén. Sí. Entonces llegás, te alojás en Copahue y dejás la moto Claro. ahí y subís el Está volcán. bueno también. Sí, eso es otra posibilidad. La idea era pasar a Chile y hacer un poco para la ruta del norte de la costa, hacia el norte está Arica, por Ah, eso quería hacer por el Paso de San Francisco. bueno, son otras ambiciones ya. Claro, por eso quería pasar a Chile, estaba el paso. Pero tenés pasos más bajos también, ¿eh? En el norte, No, en y el norte no, pero claro, no, más en Mendoza sí. claro. Mendoza, el Cristo Redentor, que está transitado. No, ahora tenés un paso mucho mejor por el sur de Malargüe, Ah, mira. que no tiene Ah, altura. sí. Ah, mira, bueno. Sí, que es, después te di el nombre, ahora no me acuerdo, pero Dale, es dale. hermoso, pasás por una caldera volcánica Qué bueno. impresionante y Excelente. está la zona del planchón Peteroa. Vos lo que puedes hacer es buscar en la bibliografía esa que di, en los links, el Sejemar, Sí. y ahí te buscás la carta geológica de Malargüe Ajá. y te la bajás, y ahí Buenísimo. vas a ver al sur de Malargüe el paso y qué geología vas a ver. Y no tenés grandes alturas y pasás y ves unos paisajes hermosísimos después del lado argentino y del lado chileno. Bueno, excelente dato. Muchas gracias. Pehuenche, ahí aporta Ricardo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Sí. Bueno, buenísimo, Viviana. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta más. Aprovechamos. Si no, ya podemos ir cerrando, dándole Marce que lleva un rato ahí batallando. Sí, y es duro, bueno, sé por experiencia que después de un rato uno se va agotando un poco. No sé, si alguna otra preguntita, yo tengo alguna cosita, si no también. Dale, tira, a ver. Mira, te voy a hacer dos preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque si no, medio que con esta ya capaz que vamos redondeando. Hay una media simple. Bueno, tres. ¿Te puedo hacer tres? Sí, por dos, 3 por el precio de 2, dale. 3 por el precio de 2. Bueno, una cosa que te quería preguntar, esto es bien personal, no sé si es muy constructivo para el curso o esto, pero viste que cuando vos andás en zonas de montaña, sobre todo en la zona noroeste, hay mucha minería histórica, ¿viste? Minería muy vieja. Minería precolonial, minería jesuita en algún momento, o que fue retomada, minería, no sé, yo estuve en la zona en algunas zonas mineras de Jujuy, minería de la década del 20, del 30, es una locura, ¿viste? Es como más allá de lo estrictamente geológico de montaña, como que está todo el aparataje cultural que transitó ahí, los trabajadores que venían de otro lado, la vida dura, ¿no? Como
todo el traslado, esto. Pero me ha resultado muy difícil, yo que me considero bastante un hurgador de datos, ¿no? De estar buscando por acá, por allá, incluso usando alguna información en el CGMAR que he podido recurrir, conseguir como algún lugar, como algún tipo de, digámosle, repositorio, donde uno pueda encontrar información sobre viejas emprendimientos mineros, pero me refiero a emprendimientos, no sé, anteriores al 50, anteriores al 30, que quizá hoy por hoy es muy difícil encontrar nombre. En algunas zonas de Salta o en algunas zonas de Jujuy me pasó que las propias comunidades, que son por lo general quienes tienen más vivo el recuerdo de emprendimientos mineros, ya han perdido el nombre, ¿viste? Y te hago una pregunta. Sí. Vos, cuando decís CGMAR, ¿vos consultaste el catálogo de manifestaciones mineras? No, catálogo no. Bueno, Trabajos, cosas. claro, yo me voy a Vamos. fijar a ver si lo tengo, porque es una obra, cuando vos mencionaste 50, es una obra de, sí, no sé, del 50, del 60, no, 50, 40, donde están tipificados todas las catalogadas, todas las manifestaciones minerales, todos los yacimientos y los del país por región, ¿no? Norte, centro, sur. Y ahí me voy a fijar yo después si lo tengo todavía. Bueno, ¿O dónde? dale. Y A eso ver si. no es de consulta online, digamos, hay que ir al CGMAR y. Sí. No. Primero déjame ver si yo lo tengo, pero Dale, igualmente, dale. si vos, catálogo de vos hurgás chiqui en el CGMAR, catálogo de manifestaciones mineras, por ahí esté Claro. aquello. Yo he enganchado algunos estudios, viste, no sé, por ejemplo, del 20, del 30, de tal geólogo que lo mandan a hacer una evaluación del yacimiento. Y están Claro, buenísimos, son estudios antiquísimos que tienen sí, descripción incluso de las condiciones de vida, de acceso. eso, sí. Bueno, ¿Y la bueno, otra? no sé si hay alguna otra pregunta. Estamos abusando ya, me parece. No, después te voy a tener una, y no, te hago una más, después la seguimos en algún otro momento. Que vos en un momento, yo en alguna de las clases, no sé si la dimos ya o no, lo vamos a dar en la clase que viene, que decimos siempre que cuando uno está a cierta altitud, por ejemplo, no sé, a 5.500 metros, por poner una altitud así como media emblemática, ¿no? Porque es la media atmósfera y hay cierto quiebre de condiciones ambientales, se vuelve muy duro, etcétera, que siempre recordamos el tema de los engrudos que uno come, ¿no? Porque el agua hierve a otra temperatura. ¿No? ¿Viste que tiene ese comportamiento? Bueno, y uno como que a veces cuesta como mover esa ficha de entender que vos algo mencionaste cuando hablabas del núcleo, el manto, esto y lo otro, pensando en la geología, que las condiciones ambientales y las reglas, digamos, físico-químicas que nosotros normalmente tenemos en superficie y en los tiempos humanos, como que a veces nos cuesta entender este comportamiento, por ejemplo, dúctil que tienen las rocas, o por qué decías, ¿no? Claro. A mí me gustaría, no sé, si querés como desarrollar un poco de esto, cómo en diferentes condiciones, por ejemplo, de presión o de temperatura, que por ahí no son muy como lejanas, como que nos resultan muy alejadas de las posibilidades de la vida humana, muy poco perceptibles de nuestra realidad cotidiana, pero sin embargo sirven para entender, por ejemplo, ciertas formas geológicas y esto, ¿no? Uno dice, ¿cómo puede ser que esté fluyendo la roca? ¿No? O sea, está fundida. Claro. No. Y bueno, a ver, los fenómenos geológicos a escala natural no se pueden reproducir, pero sí se pueden hacer y se hacen en laboratorios, digamos, de tectónica y de geología estructural, se hacen modelos simulando el comportamiento, ¿viste? De los materiales, de determinados materiales. Entonces, un material dúctil con otro frágil, si se lo presiona, con 10 atmósferas que pasa, 20 atmósferas, si se pliega, cuál es el momento de ruptura. O sea, se hacen ensayos así, pero las condiciones del planeta y del interior son otras, ¿viste? Las presiones que se manejan, la temperatura crece 3 grados cada 100 metros, o sea, 30 cada 1000, o sea, el gradiente geotérmico es ese, y
y actúa la presión y está esa puja, pero sí, te digo, hay ensayos de laboratorio, pero uno, como geólogo, lo que hace es, bueno, a lo largo de la carrera, ¿no? Tratar de irse adaptando a qué puede haber producido, cómo está esto en superficie, cómo el bloque de las sierras pampeanas que hablamos recién está ahí. Si eso estaba en profundidad, X kilómetros abajo, y bueno, pero las fuerzas del planeta son enormes, entonces, ¿cómo se comportó todo ese batolito, toda esa masa granodiorítica? ¿Cómo se comportó geológicamente para ascender? Y bueno, sí, como algo duro y frágil, que se partió y se movió. Si hubiera sido más dúctil, hubiera tenido otra actitud estructural, otra geoforma. Qué sé yo, todo un tema, todo un tema. Ya sé que no te respondí, pero me tengo que poner a estudiar, perfilar mejor la pregunta y estudiar de comportamiento relógico. Voy a leer algo también. Voy a leer. Bueno, buenísimo, Marce. Bueno, no sé si queda alguna última pregunta rápido y decidido como para arrojar. Si no, ya siendo 10 menos 10 minutos casi, podemos 10 ir menos 10. redondeando. 10 menos 10. ¿Tenemos alguna última? Si no, bueno, vamos a agradecerle. Yo estoy dispuesto. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, si no, vamos a agradecerle a Marce toda la exposición y el rato que nos dedicó a la clase. Yo les agradezco a los que se quedaron. Claro. No, igual estuvo muy nutrida hasta hace unos minutos. Fue saliendo por ahí un poco de gente ahora al final, pero estuvo muy, muy bien. Bueno, y tenemos la suerte que Marce está en nuestro grupo de WhatsApp, entonces lo podemos extractivizar si tenemos dudas que por ahí nos quedaron en el tintero, preguntar. Ahí, Jorge, no sé si querés, te damos la última. No, simplemente pues invitarlos acá a Manizales, Colombia, para que vengan a visitar estas tierras, este complejo volcánico. Bueno, hay que dar abierta la invitación cuando quiera, entonces ahí está mi enlace. Es eso, y muchas gracias y buena noche. Era ¿Cómo eso no? nomás. Yo fui al Nevado del Ruiz, Jorge. Ruiz, Claro. Nevado del Ruiz, sí. Allá no están permitiendo entrar en este momento, está en actividad volcánica, entonces no hay, solamente hasta una parte nomás, hasta una parte. Sí. Y bueno. Recibo información de amigos colombianos, sí. Bueno, listo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ya estoy Mucho sacando el gusto. pasaje. Para todos, para todos, para todos. Para todos. Gracias. Bueno. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Pará, tenemos otra pregunta ahí, a último momento. Vamos, Rodrigo. Buenas, ¿cómo va? Hola, Marce, hola a todos. Hola. Nada, yo simplemente quería sumar algo que bueno, yo hice una de mis primeras salidas a la montaña, tuve la suerte de compartir con Marce, y algo que, nada, fue un golazo porque, nada, tener un geólogo en la montaña caminando a la par, mientras te van surgiendo dudas, es, nada, muy bueno. Y algo que al principio uno va preguntando como que quiere resolver como de manera muy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y algo que terminé aprendiendo fue que por más que todo es muy simple cuando vos lo empezás a entender, a la vez tampoco es todo tan lineal, ¿no? Como que hay una ensalada de tantísimos procesos en lo que estamos viendo que creo que como que nuestra cabeza quiere interpretar rápidamente qué es lo que pasó ahí o qué es eso, y la verdad que no hay una respuesta tan exacta, porque han pasado millones y millones y millones de años en lo que estamos viendo, y a veces nos cuesta, creo que, entender de que no es solamente una cosa, pero bueno, nada, está bueno como tenerlo en cuenta. Y nada, todo eso lo he aprendido gracias a todo lo que me ha enseñado Marce ahí caminando por la montaña.
Pero mira, yo te devuelvo, digamos, el piropo porque has comprendido muy bien que no se puede responder, no es que el librito está abierto, a veces sí el librito está abierto por donde uno va caminando, pero uno para poder responder con seguridad muchas veces tiene que llegar al afloramiento de la roca o acercarse al lugar, romper con la piqueta, mirar con el microscopio, con la lupa, hacer algunas inferencias y quizá se aproxime mucho más que si lo mira desde el auto y dice, ah, sí, eso es tal cosa. O sea, Claro. hay que mover los pies y el coco. Sí. Y el paso del tiempo, lo que vos dijiste, es así. Genera fenómenos que uno no los puede comprender a menos que estudie, que trabaje el tema. Porque algo que en 100 años no ocurre, en 1.000.000 pasa. Y 1.000.000 de años para el planeta no es nada. Entonces, sí. Y bueno, muchas gracias, Rodri. Un placer, gracias a vos, Marcel. Bueno, don Ricardo, ahora sí, me vamos parece cerrando. Marce, muchísimas me parece gracias. que Quedo atento acá a la próxima invitación, algún asado o algo ahí para compartir. Me llevo mi batería de preguntas más personales para no abrumar al resto. claro. Y queda pendiente. Bueno, vamos a parar la grabación para no extenderlo de más. Se finí, oui.